Zion será destruido, ya lo hemos hecho 5 veces antes y esta será la 6ª. Nadie puede evitarlo. En 2003, cuando estrenaron Matrix Reloaded, la mayoría fue por la acción y efectos especiales novedosos. Muchos veían escenas como la conversación de Neo con el arquitecto largas y aburridas, pero pasaron los años y todo cambió de lugar. Actualmente los efectos especiales ya nos sorprenden, pero muchos siguen viendo Matrix por sus diálogos. Al final resultó que tenían mucho más significado del que parecía a primera vista. Su importancia aún genera controversia hoy en día. El diálogo de Neo con el arquitecto es quizá el momento clave de la trilogía. Hola, Neo. Soy el arquitecto principal. Es aquí donde Neo descubre la verdad por primera vez. Es una especie de revelación y un duro enfrentamiento con la realidad. No puedes controlarlo, no puedes controlarlo, no puedes controlarlo. Pero lo más interesante es que, incluso después de años, el significado de este diálogo sigue sin estar completamente claro. Entenderás muchas respuestas, otras no. El arquitecto habla con un lenguaje complicado y recargado, y muchas de sus frases pueden interpretarse de diferentes maneras. Según el arquitecto, Zion ha sido destruido varias veces. Aún así, las máquinas permiten su existencia, y tras su destrucción, ayudan a crear un nuevo Zion. Debes elegir a 23 habitantes de la Matrix, 16 mujeres y 7 hombres para reconstruir Zion. ¿Por qué el sistema requiere una ciudad de rebeldes? ¿Y por qué ese número tan extraño? ¿16 mujeres y 7 hombres? ¿Tiene alguna explicación? ¿Y acaso se puede confiar en las palabras del arquitecto? Porque al principio él afirma que todos los habitantes de la Matrix solo tienen una ilusión de elección. A pesar de que la elección existía únicamente en su subconsciente. Pero minutos después, él mismo le da a Neo a elegir entre 2 puertas. La puerta derecha lleva a la fuente y a la salvación de Zion. La izquierda, a la Matrix, a tu amada y a la extinción de tu especie. Entonces surge una pregunta lógica. ¿No es esta elección otra ilusión? La elección es una ilusión que separa a los poderosos de los que no lo son. Esto es solo una pequeña parte de las preguntas que surgen al revisar el diálogo entre el arquitecto y Neo. Así que vamos a tratar de entender todo esto. ¿Quién es el personaje del arquitecto? ¿Qué papel juega en el sistema de la Matrix? ¿De verdad es el dios de la Matrix? ¿Y quién ganó realmente en esta partida? ¿Neo o el arquitecto? El diálogo de Neo con el arquitecto es la culminación de todo el camino del personaje. Hasta entonces parecía que Neo realmente era el elegido para salvar a la humanidad. Pero al llegar con el arquitecto, Neo descubre que tal vez sin saberlo es solo parte del sistema y que antes hubo 5 elegidos como él. Cada uno de ellos en algún momento terminaba en esta habitación frente al arquitecto y enfrentaba la misma elección. ¿Por cuál puerta entrar? Todos antes de Neo elegían la puerta derecha creyendo que así salvarían a la humanidad. La pregunta de quién ganó en esta partida, Neo o el arquitecto, no es tan obvia como podría parecer a primera vista. Neo salvó Zion. La ciudad no fue destruida, detuvo a las máquinas e hizo un trato con el dios de las máquinas. En este sentido parece que es él quien sale de esta historia como el ganador. Pero si recordamos lo que dijo el arquitecto, la situación no parece tan clara. Desde el principio, él habla sobre la ilusión de la elección, y luego le ofrece a Neo elegir entre 2 puertas. Él explica que la tarea del elegido es llevar el código a la fuente. El elegido debe regresar a la fuente, insertar su código en el sistema y ejecutar el programa principal. Y al final de la trilogía, Neo realmente llega a la fuente y hace exactamente lo que el sistema requería. El arquitecto le advierte a Neo sobre el destino de Trinity. Ella morirá y no podrás hacer nada para evitarlo. Y aunque por un breve momento parece que Neo engaña al sistema y la salva, al final Trinity muere de todos modos. Tal como lo dijo el arquitecto. Trinity. ¡No te mueras! Y todo pasó como predijo el arquitecto. ¿Quién ganó realmente esta partida? Y para empezar, vamos a entender quién es realmente el arquitecto. El
El arquitecto creador de la Matrix es un programa especial y por eso suele percibirse como el dios del sistema. Algunos lo llaman el dios de las máquinas, pero eso no es totalmente cierto. Sí, visualmente da precisamente esa impresión. Su oficina parece una especie de espacio divino. Cuarto blanco con muchas pantallas. El arquitecto vestido de blanco habla como un ser supremo. ¿Qué es por lo que finalmente estás aquí? Si prestas atención a sus palabras y recuerdas la estructura de la Matrix, verás que él no es un dios. El arquitecto es como un administrador del sistema, debe asegurar la estabilidad de la Matrix, supervisar sus parámetros y corregir errores. En cierto modo, podría llamarse el contador del sistema. Vigila el equilibrio y mantiene toda la estructura funcionando. El verdadero ser supremo aparece al final de la trilogía. Es el gran rostro de la ciudad de las máquinas con el que Neo habla antes de la batalla final contra Smith. En los créditos este personaje figura como Deus Ex Machina, que significa literalmente Dios de la máquina. Esta es la mente colectiva de toda la civilización de las máquinas. Al arquitecto solo se le puede llamar Dios dentro de la Matrix. En el mundo real no tiene poder ni presencia física, pero el arquitecto habla en detalle de Sion, de su destrucción y sus habitantes. Y aquí surge una pregunta lógica. Si el arquitecto es un programa de la Matrix, ¿dónde está Sion? ¿En el mundo real o todavía dentro del propio sistema? Es interesante que las respuestas a esta pregunta en realidad ya están contenidas en el diálogo del arquitecto con Neo, solo que normalmente no todos les prestan atención. La teoría de que Sion es otro nivel de la Matrix y que no es real es una de las teorías de fans más antiguas y populares tras el estreno de la película. Lo interesante es que las discusiones sobre ella siguen hasta hoy. Esta teoría merece atención, aunque solo sea por su sentido filosófico. Uno de los temas centrales de toda la trilogía Matrix es la elección y el libre albedrío. Si Sion también forma parte de la simulación, el panorama es muy sombrío. El libre albedrío es una ilusión. Siempre hay una elección. Tonterías. Elección es una ilusión. Y las personas actúan estrictamente dentro de un programa predeterminado. Lo negamos, intentamos luchar, pero todo eso es solo fingimiento y mentira. Esa interpretación es interesante y encaja con la filosofía de la película. Sin embargo, no es la única opción y además contradice algunos hechos mencionados en la misma película. Por ejemplo, al analizar el diálogo del arquitecto con Neo, se deduce casi directamente que Sion es real y está fuera de la Matrix. Pero lo primero que debemos hacer es averiguar si realmente podemos confiar en las palabras del arquitecto. No voy a andarme con rodeos y les diré de inmediato que, personalmente, creo que se puede confiar en las palabras del arquitecto. Y aquí está la razón. En primer lugar, desde el principio, le habla a Neo sobre la muerte de Trinity y al final resulta tener razón. Es decir, una de las afirmaciones más concretas del arquitecto resulta ser cierta. En segundo lugar, explica abiertamente cómo está estructurada la Matrix y su origen, y su descripción del sistema se confirma completamente con los eventos de la película y las palabras de otros personajes, el Oráculo y Morfeo. No hay ningún indicio de mentira en sus palabras. En la película no hay indicios de que él haya mentido. En tercer lugar, el arquitecto simplemente no tiene razones evidentes para engañar a Neo. ¿Para qué lo haría? Si él es el creador de la Matrix, entonces Neo no representa ningún peligro para él en este mundo. Yo creé este lugar y sus reglas. Al final de la trilogía ocurre un momento pequeño pero revelador. El oráculo pregunta al arquitecto si se puede confiar en que la máquina liberará a quienes quieran salir de la Matrix. ¿Da usted su palabra? A esto responde el arquitecto. ¿Quién crees que soy? ¿Un humano? Esta frase muestra que el arquitecto es un programa sin motivos humanos para mentir o engañar. Su tarea es administrar el sistema y mantenerlo estable. Por eso, al menos en lo esencial, se puede confiar en sus palabras. Quienes aún desconfían de las palabras del arquitecto suelen recurrir al concepto de narrador poco confiable. Esta idea proviene de la teoría de la narración,
según la cual un personaje que nos transmite cierta información puede estar equivocado o incluso mentir conscientemente. Eso implica que no se puede confiar totalmente en lo que dice. Sinceramente, soy escéptico sobre usar este concepto en análisis como este, porque si la tomas como base, puedes justificar casi cualquier teoría. Basta con decir, este personaje es un narrador poco confiable y este otro es confiable. En ese caso, ¿en qué te puedes basar para hacer un análisis? Si todo narrador es poco confiable, cualquier afirmación puede considerarse mentira o desinformación. Al final, el análisis se convierte en un juego arbitrario de interpretaciones, donde puedes forzar cualquier cosa para que encaje en cualquier contexto. Por eso, en este análisis, propongo partir de una suposición más simple y lógica. Las palabras del arquitecto deben tomarse como verdad. Y partiendo de eso, intentar entender qué es exactamente lo que realmente le está explicando a Neo. ¿Por qué de las palabras del arquitecto se deduce que Sion es real? Para responder, primero hay que entender qué es Sion. Según el arquitecto, la primera versión de la Matrix fue una verdadera obra de arte. Perfección. Pero por la imperfección humana, estaba destinada al fracaso. Su triunfo solo se compara con su monumental fracaso. Se podría suponer que este mundo resultó ser demasiado perfecto. La psique humana simplemente no aceptaba esa realidad, porque originalmente el ser humano se formó en condiciones de lucha y supervivencia. El arquitecto consideró esta característica humana y creó una nueva versión de la Matrix. Estudié su historia e hice cambios. Sin embargo, también fue inestable. Como él explica, el problema era la elección. Para que las personas pudieran aceptar la Matrix como realidad, era necesario darles la posibilidad de elegir. Después de que se incorporó la opción de elegir en la Matrix, o al menos la ilusión de elección, el sistema finalmente comenzó a funcionar de manera más o menos estable. Surgió otro problema. Algunas personas seguían rechazando el programa. Si quienes no creían en el programa actuaban solos, podían causar un desastre. Como señala Neo, se trata precisamente de Sion. Ahora estás hablando de Sion. Aquí surge la primera pista sobre la realidad de Sion, según lo que dice el arquitecto. Es lógico pensar que si alguien rechazó el programa, debe estar fuera de él. De lo contrario, el rechazo no tendría sentido. Sería como salir de una habitación a otra dentro del mismo edificio. Rechazar el programa es salir de él. Y esto indirectamente indica que Sion existe fuera de la propia Matrix. En segundo lugar, el arquitecto describe la destrucción de Sion como la aniquilación física de todos sus habitantes, el exterminio de la ciudad. La humanidad será eliminada. Para una ubicación virtual usaría lenguaje de reinicio, eliminación o reescritura de código, pero habla exactamente como si fuera una ciudad real que las máquinas destruyen una y otra vez. Aceptamos algunos sacrificios. Según el arquitecto, quienes no aceptaban la Matrix ni creían en su realidad, ponían en riesgo la estabilidad del sistema. Aquí está la respuesta a otra pregunta. ¿Por qué las máquinas dejan que Sion resurja una y otra vez tras ser destruido? Para evitar que el error destruya el sistema, lo aíslan y crean un contenedor aparte para esas personas. Ese contenedor es Sion. Para que el sistema se mantenga estable, es necesario eliminar de él los elementos que perturban esa estabilidad. En otras palabras, sacar a esas personas de la matriz. En cierto modo, Neo cumplía esa función sin saberlo. Ustedes solo están cumpliendo la voluntad de otros. Reunía a quienes rechazaban la matriz y los sacaba del sistema, pero luego las máquinas destruían esa resistencia. Luego, el elegido llevaba el código a la fuente y reiniciaba la matriz. La tarea del elegido es regresar a la fuente, introducir temporalmente su código en el sistema y ejecutar el programa principal. Básicamente, él era un parche para el sistema. Lo interesante es que el elegido fue quien creó el primer Sion. Morfeo lo dice directamente. Al inicio de la Matrix, surgió alguien capaz de cambiar todo a su alrededor. Él salvó a los primeros de nosotros. Eso coincide con las palabras del arquitecto. Deberás elegir a 23 habitantes de la matriz, 16 mujeres y 7 hombres para reconstruir Sion. Él salvó a los primeros de nosotros. Esto confirma que el arquitecto dice la verdad y que Sion, fuera de la Matrix, forma parte de un sistema de control mayor. Cabe destacar la peculiar expresión del arquitecto.
16 mujeres y 7 hombres. Al principio parece un número aleatorio, sin fundamento, pero si recordamos que precisamente el elegido se convierte de hecho en el fundador del nuevo Sion, esta proporción empieza a parecer mucho más significativa. El arquitecto menciona a 23 personas, 16 mujeres y 7 hombres, pero si contamos al propio elegido, ya son 24, 16 mujeres y 8 hombres, exactamente 2 mujeres por cada hombre. Para un pequeño grupo que tiene que fundar de nuevo una ciudad y dar inicio al crecimiento de la población, esa proporción parece bastante razonable. Se puede argumentar que en un grupo pequeño, todos acabarán siendo parientes, lo que implica riesgo de reproducción entre familiares cercanos. Pero recordemos un detalle importante sobre la estructura del mundo de la Matrix. Sion no fue un sistema totalmente cerrado. Es un sitio donde siempre llegan personas liberadas de la Matrix. En una población aislada, la llegada de personas externas es clave. Reduce el riesgo de endogamia y aporta nuevas líneas genéticas. Por eso, incluso una pequeña afluencia de estas personas puede cambiar mucho la situación. Volvamos a la pregunta sobre la realidad de Sion. Si Sion fuera solo otro nivel de la Matrix, la división entre hombres y mujeres en proporciones específicas no tendría sentido. En una simulación digital no es necesario conservar proporciones biológicas. Ese cálculo solo tiene sentido si hablamos de personas reales que deben reproducirse y reconstruir la sociedad desde cero. No se puede descartar que Sion sea parte de la simulación. Escriban su opinión en comentarios, pero entonces las palabras del arquitecto y otros personajes parecen una farsa. Si asumimos que Sion es real, muchos detalles se encajan. ¿Quién ganó en el enfrentamiento entre el arquitecto y Neo? Todo indica que ganó el arquitecto. Le dice a Neo que el elegido debe llevar el código a la fuente y que Trinity está destinada a morir. Al final de la trilogía ocurre justamente eso. Neo elige otra puerta para romper las reglas del sistema. Sin embargo, al final cumple la función del elegido prevista por el arquitecto. Es decir, la elección en esencia fue, en cierto modo, una ilusión. Smith fue destruido, pero la Matrix no. Solo se reinició en una nueva versión. En esta interpretación es el arquitecto quien parece el ganador porque el sistema volvió a estabilizarse. Pero hay otra interpretación. Antes de Neo, el sistema tenía un ciclo claro. El elegido sigue su camino predeterminado, conoce al arquitecto, decide, entrega el código a la fuente y reinicia la Matrix. El propio Sion es destruido. El elegido elige a las personas que deben fundar Sion de nuevo, y todo comienza de nuevo. Este ciclo ya se ha repetido 5 veces. Es precisamente Neo quien rompe este algoritmo por primera vez. Él no va por la puerta que lleva a la fuente, él elige a Trinity. Esta elección desencadena una cadena de eventos completamente diferente. Smith representa una amenaza tanto para los humanos como para las máquinas. Por eso se ven obligados a hacer un trato. Por primera vez hay una tregua, algo que no ocurrió en ciclos anteriores. Desde este enfoque, Neo es quien rompe el ciclo infinito de la Matrix. Y lo principal, salvación. A la fuerza. Neo lo hizo todo, la guerra terminó. Eso significa que él ganó esta partida. Pero hay una tercera opción. Quizá aquí nadie ganó, solo cambió el sistema. El arquitecto simboliza control total y el oráculo equilibrio. Surge una nueva configuración. La Matrix persiste, las máquinas sobreviven, las personas pueden salir del sistema y Sion no es destruida. Esto ya no es victoria de un lado, sino evolución del sistema. Pero personalmente me parece que ni Neo ni el arquitecto son realmente quienes inician estos cambios. El arquitecto piensa que controla el sistema. Neo piensa que lo está rompiendo. Quizá ambos solo sean piezas en el juego de otro. Y si es así, ¿quién realmente dirige los acontecimientos y se convierte en el verdadero catalizador de todos estos cambios? Justo de eso hablaré en el próximo video sobre Matrix. Si te interesa, apoya este video con un like. Si ya sabes la respuesta, escríbela en los comentarios. Quizá cuando veas este video, el otro ya esté grabado. En ese caso, revisa la descripción del video para encontrar el enlace.